Hola, buenas Hola, prof. noches. Hola, Buenas tardes. Ide, Buenas Rita, noches, maestro. Doris. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a todos. Julia, ¿cómo estás? Liliana, Anita, Doris, Sony, Buenas Marce, noches, Carlos. Rosa. Saludos de Caracas. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara, Marce. Hola, Kiyomi, Astrid, Eve, Bárbara, Julia, ¿cómo están? Sol, Buenas Luz. noches, maestro. ¿Cómo está? Buenas Everly noches. de Estados Unidos, Buenas gracias. noches, maestro. Buenas noches, Sony. Buenas noches con todos. Giovanna, Janet, hola, Sol. Bien, Buenas miren, hoy vamos a trabajar el tema del inconsciente colectivo. Muchas de las cosas que nos pasan a diario tienen que ver con la enorme influencia del inconsciente colectivo. Y pocos nos hemos preocupado, pocas y pocos nos hemos preocupado de poner nuestra atención, nuestro foco de atención, nuestra luz en trabajar esta parte del inconsciente colectivo. ¿Y cuál es la importancia que tiene el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo mantiene un flujo permanente de intercambio de información, ¿sí? Con cada uno de los seres humanos y con lo que representa el ser humano, ¿no? Su propio inconsciente interior, su propio inconsciente familiar, ¿sí? Su propio inconsciente transgeneracional, y de pronto necesitamos mirarlo, ¿no? Y ustedes cuando ven cifras, o sea, cuando empezamos a hacer un cuadro de sanación y miramos lo que hay que sanar en esta encarnación, lo que hay que sanar de otras encarnaciones, lo que hay que sanar de ancestros y lo que hay que sanar del inconsciente colectivo, la cifra es inmensa, ¿no? Porque cada uno de nosotros está conectado con ese inconsciente colectivo y cada uno de nosotros recibe influencia de ese inconsciente colectivo. Basta mirar lo que puede generar una guerra en el inconsciente colectivo y el nivel de influencia que puede tener un conflicto armado. Los recientes que hemos visto de Medio Oriente, basta ver una pandemia, ¿no? Todo lo que el inconsciente colectivo puede traer en términos de somatización, de sugestión, de envenenamiento mental, de manipulación mental, ¿sí? Pero ¿cuánto de lo que se mueve en el inconsciente colectivo nos puede terminar cambiando? ¿Y cuántos somos conscientes o no de que esos cambios se operan? Es muy potente el inconsciente colectivo. De pronto yo me puedo poner a preguntar ahora si los yo superiores aquí presentes necesitamos trabajar la sanación del inconsciente colectivo. Entonces pregunten, yo superior, ¿requiero trabajar la sanación de mi inconsciente colectivo? Yo superior, en esta encarnación, ¿requiero con prioridad trabajar la sanación de mi inconsciente colectivo para poder avanzar, para poder dar ese salto cuántico, para poder avanzar en mi desarrollo personal, en mi desarrollo espiritual? A ver, pregunten, me cuentan, ¿qué les dicen? ¿Pueden o no? ¿Es necesario, es prioritario? ¿Va a contribuir a, nos va a permitir avanzar? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es trabajar la sanación del inconsciente colectivo? 10 siendo la máxima prioridad, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan prioritario es trabajar la sanación del inconsciente colectivo? Kiyomi, bien, bien, Kiyomi, bien, Marta, bien, Sol, bien, Liliana, bien, Rita, bien, Nadia, bien.
¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes requerimos trabajar con prioridad la sanación del inconsciente colectivo? Teniendo en perspectiva nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual. El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%, el 98%, el 99%, el 100% de los que estamos aquí, necesitamos hacer un trabajo de sanación de la influencia del inconsciente colectivo. ¿Sí? ¿Qué tan prioritario es? Del 1 al 10, que trabajemos la sanación del inconsciente colectivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, una pregunta que es válida es si es mi tiempo para desconectarme del inconsciente colectivo, de la influencia del inconsciente colectivo. Yo superior, ¿está alineado a mi bien mayor, a mi perfecto orden, hacer un corte de mi esfera preconsciente con el inconsciente colectivo? Porque recuerden que es la esfera preconsciente la que nos conecta con el inconsciente colectivo. Requiero aún mantener esa conexión con el inconsciente colectivo. Más adelante debo hacer ese corte. Ya lo hice ese corte en otras vidas. Debo mantener esa conexión con el inconsciente colectivo. Aún tengo cosas pendientes que aprender de esa conexión. Miren, ejemplos muy sencillos. Hay gente que, si el colectivo está con mucho miedo, yo me levanto al día siguiente con el pie recogido. ¿Sí? O me puedo levantar con un dolor de cabeza o con un malestar general. Porque es es la influencia, es cómo está vibrando el inconsciente colectivo. Cada uno de nosotros ejerce una influencia sobre ese inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo también. ¿Qué tanto el inconsciente colectivo puede pautear mis conductas? ¿Qué tanto el inconsciente colectivo puede afectar mi bienestar? ¿Qué tanto el inconsciente colectivo puede afectar mi salud? ¿Qué tanto el inconsciente colectivo puede afectar mi economía y mis finanzas personales? Del 1 al 10, qué tanto la influencia de ese inconsciente colectivo nos puede terminar afectando? A ver, ¿qué tanto el inconsciente colectivo puede estar afectando en este momento mi abundancia, mi economía y mis finanzas personales? Del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tanto el inconsciente colectivo puede estar beneficiando mi economía y mis finanzas personales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos ir viendo rubros, ¿no? De ese tipo. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta influencia? Les voy a presentarles un PowerPoint para mirar algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta. Estamos organizando una jornada de sesiones, 3 sesiones inicialmente, y vamos viendo cómo nos va y podemos ir ampliando a 4, a 5, para sanar el inconsciente colectivo. Debemos empezar este sábado. Inicialmente habíamos pensado en el viernes, pero vamos a empezarlo el sábado. El sábado desde 7 de la noche a 10 de la noche. ¿Ya? Entonces, todos los que quieran venir ah, son bienvenidos, bienvenidas. ¿Ya? A ver, voy a ir entonces. Y este es un tema que de pronto
no es para todos, no es un tema es un tema duro. Están los que tienen que estar, nadie más. Nadie más va a estar, ¿no? Entonces, no, no hay que hacernos mucho rollo ahí para participar, ¿no? O sea, entonces, miren, voy a compartirles, ya lo tengo. He hecho cuatro láminas nada más, ¿sí? Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer una sanación y sobre las 9 de la noche deberíamos terminar la jornada de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si tengo, a ver, ya está, sí estoy como destacado. Miren, aquí hice un gráfico del inconsciente colectivo, ¿no? Y de todo lo que implica la influencia, ¿no? Del inconsciente personal, del inconsciente familiar, del inconsciente transgeneracional y del propio inconsciente colectivo, ¿no? Y cómo entran en juego las esferas que tienen que ver con el inconsciente colectivo, en este caso la esfera preconsciente, la esfera consciente, la esfera subconsciente están en permanente conexión con el inconsciente colectivo, cómo entran en juego todas esas memorias de vidas simultáneas, todas esas memorias del sistema familiar, del sistema transgeneracional, cómo entran en juego todos los conocimientos que hemos ido acumulando hasta ahora y cómo podemos abrir un camino de luz, ¿no? Para poder sanar también desde ahí. Porque es cierto, nos hemos enfocado primero en nosotros, luego en el transgeneracional, luego hemos ido viendo el tema constelacional, hemos ido viendo distintos aspectos, ¿no? Pero en esta oportunidad a mirar, vamos a girar la mirada para trabajar el inconsciente colectivo. Sanar el inconsciente colectivo es una tarea urgente y profunda. Cuando sanamos el inconsciente colectivo, no solo liberamos al individuo, sino que además ayudamos a que la humanidad se pueda transformar, ¿sí? Porque ejercemos influencias sobre los demás. Ellos ejercen influencia sobre nosotros, ¿no? Y hay que pensar cuánto de esa influencia nos hace ser como somos actualmente. Cuánto de los cambios que hemos operado a lo largo de este tiempo es el resultado de esa influencia del inconsciente colectivo. Cuántas de las formas de pensar, de alimentarnos, de comprar, de gastar en dinero, de relacionarnos con las personas, de relacionarnos con nuestra cultura, con los países, tiene que ver con estar relacionado directamente con la influencia del inconsciente colectivo. En esta era del despertar, quienes estamos en el camino espiritual, somos guardianes de la mente colectiva, somos sembradores de nuevas realidades. ¿Sí? Entonces hay un autor muy conocido, Carl Jung, que definió el inconsciente colectivo como una parte de la psique humana que no deriva de la experiencia personal, sino que es heredada. Y decía Carl Jung que el inconsciente colectivo está constituido por arquetipos universales, ¿no? Como la madre, la sombra, el héroe, el sabio, ¿no? El padre y otros tantos más, ¿no? El mago. Entonces, estos arquetipos universales los compartimos todos en el colectivo, en la humanidad. Pero en términos energéticos y transpersonales, la definición se puede ampliar.
y podemos decir que el inconsciente colectivo es una red vibracional, psíquica y energética compartida. ¿Sí? Vamos más allá de lo que Carl Jung señalaba, ¿no? De que el inconsciente colectivo era parte solo de la psique humana. Es parte, ¿no? Forma parte de la vibración psíquica, pero también de la vibración energética. Y es ahí, en ese inconsciente colectivo, donde se almacenan los miedos colectivos, se almacenan y se han almacenado los traumas históricos, los patrones culturales, las memorias ancestrales, las programaciones religiosas, sociales y políticas. Están todas ahí. ¿Y por qué es importante sanar el inconsciente colectivo? Porque lo colectivo influye constantemente en lo individual. Porque con todo este conocimiento que hay de la influencia del inconsciente colectivo, desde la esfera de conciencia artificial se han colocado una serie de programas en ese inconsciente colectivo que la esfera preconsciente de todos los seres humanos termina bajando a sus sistemas y termina instalándolos de manera automática, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización. Con ese conocimiento que hay del comportamiento del inconsciente colectivo, muchos programas, diríamos, muchas campañas publicitarias colocan cosas en el inconsciente colectivo para determinar las formas de vestir, las formas de comer, las formas de gastar el dinero, para influir en el consumo de determinados tipos de productos, en influir en determinados estilos de vida, ¿sí? Entonces, el colectivo influye constantemente en lo individual. Muchos síntomas personales que tenemos, como por ejemplo bloqueos, enfermedades, repeticiones, crisis, ¿sí? No solo pertenecen al individuo, sino también pertenecen a la mente colectiva que lo atraviesa, ¿no? La mente colectiva atraviesa a un sinnúmero de individuos, ¿no? Que forman parte de ese inconsciente colectivo. Todos estamos conectados con ese inconsciente colectivo. Ahora, ¿es beneficioso que cortemos esa conexión? ¿Estamos en capacidad para cortar esa conexión? Podemos preguntarle a nuestro yo superior si este es el tiempo, este es el momento para hacer ese corte de esa conexión. ¿Sí? Habría que verlo, habría que preguntar. Miren, yo he encontrado, por ejemplo, en, en muchas personas los programas limitantes que provienen de la esfera de conciencia artificial, ¿no? De manera muy recurrente, por ejemplo, programas para generar manipulación mental externa, programas para generar adicciones, distintos tipos de adicciones, ¿no? Adicciones a medios tecnológicos, adicciones a la comida, adicciones a sustancias, adicciones a las compras, etc., etc. Entonces, vamos entonces a empezar a trabajar, ¿no? Con estas 5 cartitas. Lo primero que vamos a mirar es cuántos bloqueos energéticos están hasta ahora limitando que hagamos el trabajo de sanación de esa conexión que tenemos con el inconsciente colectivo. Así que es el momento en que les toca trabajar ahora a ustedes. Yo superior, tengo bloqueos energéticos que están impidiendo que pueda llevar adelante la sanación de las memorias que hay o que provienen del inconsciente colectivo, de los programas que provienen del inconsciente colectivo.
A ver, ¿qué me dicen? Yo superior, en esta encarnación, tengo bloqueos energéticos que están limitando, lleve adelante el trabajo de sanación del inconsciente colectivo. Si me dice que sí, ¿cuántas? ¿Cuántos bloqueos energéticos puedo retirar el día de hoy? Janet, bien. Bien, Maribel, bien, Rosa. Bien, Rosa. ¿Cuántos bloqueos energéticos están impidiendo que lleve adelante mi sanación del inconsciente colectivo? Bien, Sony, bien, Aide, bien, Marta. Puedo buscar bloqueos energéticos ocultos, muy ocultos, profundamente ocultos, en capas muy profundas. Yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes tenemos bloqueos energéticos que nos impiden conectar o que nos impiden hacer la sanación del inconsciente colectivo? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95% de los que estamos aquí tenemos bloqueos energéticos que están limitando que hagamos el trabajo de sanación del inconsciente colectivo? ¿Cuántos bloqueos energéticos podemos retirar a nivel grupal? ¿Sí? ¿Cuántas podemos retirar a nivel grupal? ¿Cuántos bloqueos energéticos? ¿Cuento de uno en uno? ¿Cuento de 10 en 10? ¿Cuento de 100 en 100? ¿Cuento de 1000 en 1000? ¿Cuento de 10.000 en 10.000? ¿10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 bloqueos? ¿Sí? Hay bloqueos energéticos ocultos, muy ocultos, profundamente ocultos, en capas muy profundas que me impidan llevar a trabajo la sanación del inconsciente colectivo. Me sale que no. ¿Ya? Del 100% de bloqueos energéticos que requiero trabajar para sanar el inconsciente colectivo, ¿cuánto voy a sanar el día de hoy? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 10%? Me queda el 90% por pendiente, por resolver. ¿Cuántas sesiones requiero para liberar el 100%? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bloqueos energéticos. Perdón, 14 sesiones para retirar el 100%. Ahora, cuando retire el 100%, recuerden que necesitamos siempre hacer un mantenimiento, porque siempre se va a cargar el sistema. ¿Ya? Y habría que preguntar también, tener siempre presente esta pregunta, si es necesario que hagamos el corte con el inconsciente colectivo, si hagamos el corte, el cierre, ¿no? Del inconsciente colectivo. Bien.
Pregunto, energía de la fuente, los yo superiores aquí presentes, ¿tenemos programas mentales limitantes a nivel de las esferas mentales que están limitando la sanación del inconsciente colectivo, que limitan que pueda asumir la sanación del inconsciente colectivo? ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes tenemos programas limitantes a nivel de esferas mentales que impiden que hagamos esta sanación del inconsciente colectivo? El 10% de los que estamos aquí tenemos esos programas mentales limitantes, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%, el 98%. ¿Cuántos programas mentales limitantes a nivel de esferas mentales podemos retirar el día de hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. ¿Qué porcentaje voy a retirar del 100% de esos programas limitantes que impiden hacer el trabajo de sanación del inconsciente colectivo? El 5% voy a retirar, el 10%, el 10%. ¿Cuántas sesiones requiero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sesiones. Sí, sí, Marilena, sí, está bien. Sí, sí, el yo superior nos dice que hay que cortarlo, hay que borrarlo, que lo podemos, podemos prescindir de él, es porque ya hemos culminado la etapa de aprendizaje que teníamos que hacer a través del inconsciente colectivo. Y entonces podemos hacer ese corte que Marilena nos comenta ahí en el chat, ¿no? Podemos hacer ese corte. ¿Ya? Ahora, siempre hay que supervisar eso, ¿no? Porque de pronto, como dice Maribel, también podríamos hacer que se vuelva a restablecer la conexión. Porque la idea es, desde el inconsciente colectivo, ejercer un nivel de manipulación y de control, ¿no? Se ha usado el inconsciente como un canal de manipulación y de control. Entonces, cada vez que vamos tomando más conciencia, entendemos mucho mejor lo importante que tiene que ver la sanación de este inconsciente colectivo. ¿Sí? Pregunto, ¿hay programas que provienen de la esfera de conciencia artificial? Lo abrevié así, ¿no? Esfera de conciencia artificial. Energía de la fuente, los yo superiores aquí presentes, tenemos programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que están limitando la sanación del inconsciente colectivo. ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes tenemos esos programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que limitan la sanación del inconsciente colectivo? El 10% tenemos esos programas, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%, el 98%, el 99%. Necesitamos retirar esos programas que provienen de la esfera de conciencia artificial y que están afectando que hagamos este trabajo de sanación del inconsciente colectivo. ¿Cuántos programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que están limitando la sanación del inconsciente colectivo podemos sanar el día de hoy a nivel grupal? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000.
Cuento de 10.000 en 10.000. Cuento de 100.000 en 100.000. Cuento de 1.000.000 en 1.000.000. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000. 7.000.000 de programas que provienen de la esfera de conciencia artificial para limitar la sanación. Es decir, ni siquiera tocar el protocolo. Me disperso, me distraigo, me aturdo, me confundo, entro en miedo, ¿sí? Entro en duda, entro en incredulidad. Todos esos programas, ¿no? De incredulidad, esos programas de miedos, tienden a eso, ¿no? Porque saben la importancia, ¿no? De la enorme influencia que tiene el inconsciente colectivo. Ahora, yo no digo que sea malo, ni bueno, está ahí, y si soy consciente que hay cosas que hay que sanar, tengo que prestarle atención y empezar a trabajar esa parte. ¿Cuántas sesiones requiero para liberar todos los programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que limitan la conexión con el inconsciente colectivo? 1 sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, 6 sesiones, 7 sesiones, 8 sesiones, 9 sesiones, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sesiones. Bien. Entonces, vamos a liberar todo eso para que nos permita hacer el trabajo que viene a continuación. Ahora, si hay compañeras y compañeros que no pueden asistir, tienen estas plantillas para empezar a trabajar. ¿Sí? Con estas plantillas tienen bastante para hacer. Por lo menos van a tener varias semanas de tarea, de trabajo. Entonces, les pido a todos los yo superiores aquí presentes que elevemos esta petición para liberar todos estos bloqueos, todos estos programas, ¿no? Los yo superiores aquí presentes solicitamos y damos permiso a la energía de la esencia para que a través del elixir reparador, a través de la legión de seres que trabajan para la luz, nos permita retirar todos los bloqueos energéticos, todos los programas mentales limitantes a nivel de esferas mentales, todos los programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que están afectando o limitando la sanación del inconsciente colectivo de la humanidad y de todos sus componentes y de todas sus partes. Que toda esta información que no está alineada a nuestro bien mayor, a nuestro perfecto orden, sea retirada y enviada al sustrato cuántico de la creación para ser convertida en luz pura y luz divina. Los yo superiores aquí presentes sellamos esta petición en confianza, fe y verdad. Gracias, gracias, hecho está, hecho está. Podemos preguntar, a ver, consulten si se está gestionando de manera eficiente el retiro de bloqueos energéticos. ¿Se está gestionando de manera eficiente el retiro de programas mentales limitantes en esferas mentales? ¿Han sido retirados todos los programas que provienen de la esfera de conciencia artificial que están afectando la sanación del inconsciente colectivo? Bien, Doris. Bien, Virginia. Bien, Maribel. Bien, Marta. Bien, Janet. Bien. Bien, Julia. Bien, Rosa. Bien, Zoila. Bien, Nadia. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna precisión? Bien, Liliana. Maribel. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas Hola, noches. ¿cómo estás, Qué gusto Maribel? de escucharlo. Un gusto, Justamente creo Maribel. que
Y justamente en estos momentos que precisamos es limpiar nuestro consciente colectivo porque estamos siendo atacados por lo que la se conoce. Entonces, ahora es importantísimo que apliquemos esto, ¿no? Entonces, lo que yo he podido ver es que hay una pugna de poder y tenemos que fortalecer estos temas, ¿no? Porque si no, no vamos a arrastrar en esta sanación. Entonces, hay que solicitar desintegrar y desactivar. Eso es lo que acabo de yo poder jalar la información de la fuente divina, ¿no? Ese sería mi aporte, maestro. Muchas gracias. Bien, gracias Maribel. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Una mirada. Hemos trabajado ya en alguna oportunidad. Maribel estuvo en una clase presencial donde trabajamos el inconsciente, el inconsciente, la esfera de conciencia artificial, ¿no? No trabajamos el inconsciente colectivo. Y da para más, ¿no? Da para más. Hay muchas cosas que hay que mirar. Entonces vamos a pasar al siguiente cuadro. Y lo que vamos a hacer es empezar a sanar, ¿sí? Decimos que el inconsciente colectivo desde la mirada, desde la mirada um, más espiritual, señala que es una red vibracional psíquica, pero va más allá de Carl Jung, ¿no? Y dice, también es una red energética compartida. Y ahí van a interactuar una serie de programas, informaciones, memorias, ¿sí? De distinto tipo. Ahí se van a instalar muchas cosas que de pronto van a convertirse en limitantes para nosotros, ¿no? Ahí se van a colocar los traumas históricos, los patrones culturales, las memorias ancestrales, las programaciones religiosas, las programaciones sociales, las programaciones políticas, ¿sí? Y entonces lo primero que habría que preguntar es, yo superior, requiero liberar del inconsciente colectivo todos los miedos que provienen de ahí, requiero retirar todos los miedos colectivos que provienen de, de este inconsciente colectivo de la humanidad. Hay miedos colectivos que requiero retirar. ¿Cuántos puedo retirar? A ver, yo superior, tengo miedos colectivos que requiero liberar del inconsciente colectivo. ¿Cuántos? Voy leyéndolos en el chat, ¿ya? Bien. Programas de terror, de muerte, de miedo, de pérdida de identidad, los miedos a la muerte, los miedos a la oscuridad, los miedos a envejecer, los miedos a no ser amado, los miedos a la grandeza, esos están ahí como miedos colectivos, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a sufrir, el miedo a que otros sufran, el miedo a no ser capaz. ¿Cuántos miedos colectivos se me permiten sanar el día de hoy? El miedo a la escasez, el miedo a la pobreza, el miedo a la carencia, el miedo a la separación, el miedo al futuro. Bien, Nadia, bien, Sony. Busquen ocultos, bien, Julia. Busquen ocultos, muy ocultos, profundamente ocultos, en capas muy profundas. Bien, Made, bien, bien. ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes necesitamos liberar miedos colectivos que influencian sobre nosotros y que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿El 50%? ¿El 60%? ¿El 70%?
el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%. Tenemos miedos colectivos. Pregunto, yo superior, ¿tengo miedos colectivos que provienen de otras encarnaciones? ¿Tengo miedos colectivos que provienen del linaje paterno, del linaje materno, de cada una de sus respectivos inconscientes colectivos de la humanidad? Energía de la fuente, los yo superiores aquí presentes. ¿Traemos miedos colectivos de otras encarnaciones que requerimos sanar? ¿Qué porcentaje de los que estamos aquí requerimos sanar miedos colectivos que provienen de su respectivo inconsciente colectivo de la humanidad? El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 91, el 92, el 93, el 94%. Hay miedos colectivos que provienen del linaje paterno, del linaje materno, de sus respectivos inconscientes colectivos. Energía de la fuente, los yo superiores aquí presentes. Tenemos miedos colectivos que provienen del linaje paterno, del linaje materno de nuestros ancestros y de sus respectivos inconscientes colectivos que requerimos sanar. ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes tenemos miedos colectivos que provienen de ancestros y de sus respectivos inconscientes colectivos? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%, el 98%, el 99%? A ver, ubicamos cantidades, voy leyendo el chat, ¿ya? ¿Qué cantidades tengo de miedos colectivos de esta encarnación? ¿Qué cantidades tengo de miedos colectivos de otras encarnaciones? ¿Y qué cantidades de miedos colectivos que provienen de ancestros? A ver, voy leyendo el chat.
Entonces, yo voy a calcular miedos colectivos de esta encarnación a nivel grupal. ¿Cuántos podemos sanar? Que provienen del inconsciente colectivo de esta encarnación. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000. Miedos colectivos de otras encarnaciones que provienen del inconsciente colectivo de otras encarnaciones. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000, 9.000.000, 10.000.000. Pregunto, miedos colectivos que provengan de ancestros, de linaje paterno y linaje materno, de sus respectivos inconscientes colectivos. ¿Hay miedos colectivos que requerimos sanar de los linajes materno y paterno? ¿Cuántos? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000. ¿Sí? Tenemos la primera línea. Ahora vamos por los traumas históricos. Yo superior. Requiero hacer sanación de los traumas históricos que provienen del inconsciente colectivo de esta encarnación. ¿Cuántos traumas históricos puedo liberar? A ver. De esta encarnación, ¿cuántos traumas históricos requiero liberar de otras encarnaciones? ¿Cuántos traumas históricos requiero liberar que provengan de ancestros de linaje paterno y linaje materno? ¿Cuántos traumas históricos podemos liberar el día de hoy de esta encarnación? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 4.000.000. Traumas históricos que provengan de otras encarnaciones, del inconsciente colectivo de otras encarnaciones. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000. Hay traumas históricos que requiero sanar que provienen de ancestros de linaje paterno y linaje materno. ¿Cuántos puedo sanar? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000. Yo superior, tengo patrones culturales que requiero sanar y que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad, de esta encarnación. Bien, Nadia, bien, Aide, bien, Marta, bien, Kiyomi, bien, Made, bien, Nadia, bien, Julia, bien. Tengo patrones culturales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad, de esta encarnación que requiero sanar. Hay patrones culturales que requiero sanar.
Los yo superiores aquí presentes tenemos patrones culturales que provienen del inconsciente colectivo que requerimos sanar. ¿Qué porcentaje de los yo superiores requerimos liberar patrones culturales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 94%? ¿Cuántos requerimos retirar hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000, 9.000.000, 10.000.000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 millones de patrones culturales de esta encarnación. Hay patrones culturales de otras encarnaciones que provienen de su inconsciente colectivo que requerimos sanar. ¿Cuántos? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones, 10, 11, 12, 13, 14, 15 millones. Hay patrones culturales que provienen del linaje paterno y linaje materno, que provienen de ancestros, de sus respectivos inconscientes colectivos que requerimos sanar. ¿Cuántos? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 millones. ¿Qué porcentaje podemos sanar el día de hoy de esos patrones culturales? ¿El 5%? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿Cuántas sesiones requiero hacer para liberar el 100% de esos patrones culturales? 1 sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, 8 sesiones, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sesiones diarias, interdiarias, cada 3 días. La sanación cada 3 días. Si son 20 y tantos días, son más o menos 60 días para trabajar. ¿Sí? Bien, Made. Bien. Yo superior, tengo memorias ancestrales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación que requiero sanar. Yo superior, tengo memorias ancestrales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación que requiero sanar. Yo superior, tengo memorias ancestrales que provienen del inconsciente colectivo de otras encarnaciones que requiero sanar. Yo superior, tengo memorias ancestrales del linaje paterno y linaje materno, del inconsciente colectivo, de esos linajes que requiero sanar. ¿Cuántos? ¿Cuántas sesiones requiero? ¿Cuántas memorias ancestrales? ¿Qué porcentaje de los que estamos aquí necesitamos liberar memorias ancestrales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%,
el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%, el 97%. Tenemos memorias ancestrales que requerimos sanar y que provienen del inconsciente colectivo. Esas memorias ancestrales que requiero sanar están limitando mi evolución, están limitando mi desarrollo personal, están limitando mi desarrollo espiritual. ¿Cuántas memorias ancestrales de esta encarnación podemos retirar el día de hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones de memorias ancestrales de esta encarnación. Memorias ancestrales de otras encarnaciones que provienen de sus respectivos inconscientes colectivos. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6 millones. Hay memorias ancestrales que provienen del linaje paterno y linaje materno de sus respectivos inconscientes colectivos que requerimos sanar. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones. Bien. El trabajo está intenso, ¿no? Imagínense, vamos a ver solo tres tablitas esta noche. Y nos va a tomar como 2 horas. Y vamos a trabajar mucho más. Todo lo que vamos a trabajar el sábado va a ser mucho más. Así que, ya saben, vengan preparadas. Bien, yo superior, tengo programaciones religiosas que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad, de esta encarnación que requiero sanar. Yo superior, tengo programaciones religiosas que provienen del inconsciente colectivo de esta encarnación que requiero sanar. Hay programaciones religiosas que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación que requiero sanar. ¿Cuántas programaciones puedo sanar de esta encarnación? ¿Cuántas programaciones religiosas de otras encarnaciones puedo sanar el día de hoy? ¿Cuántas programaciones religiosas que provienen de mi linaje paterno y mi linaje materno de su respectivo inconsciente colectivo puedo sanar el día de hoy? ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes tenemos programaciones religiosas que provienen del inconsciente colectivo que requieren ser sanadas? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿El 50%? ¿El 60%? ¿El 70%? ¿El 80%? ¿El 90%? ¿El 91%? ¿El 92%? ¿El 93%? ¿El 94%? ¿El 95%? ¿El 96%? Todo el sistema de creencias está sostenido ahí, de creencias religiosas. Y es un limitante. Fue instalado justo en el inconsciente colectivo ese tipo de creencias, el arquetipo Dios, por ejemplo, o el arquetipo dioses. El Dios, el arquetipo es el Dios no se equivoca. Y entonces no cuestiones a Dios. Si Dios dice que es. Y limítate a acatar. Y Dios sí se equivoca, ¿no? Porque los humanos nos equivocamos. Es parte de. ¿Cuántas programaciones religiosas que provienen del inconsciente colectivo de esta
de la humanidad de esta encarnación podemos retirar el día de hoy. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 millones. Miren cómo nos han petardeado ahí, con programaciones religiosas. 15 millones de esta encarnación. De otras encarnaciones, cuento a partir de 1.000.000. 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 millones. De linaje paterno y linaje materno, programaciones religiosas que provienen de su respectivo inconsciente colectivo que requerimos sanar. Cuento a partir de 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, 8 millones. Programaciones sociales, yo superior, tengo programaciones sociales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad que requiero sanar de esta encarnación. Tengo programaciones sociales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de otras encarnaciones que requiero sanar. Tengo programaciones sociales que provienen del linaje paterno y linaje materno de su respectivo inconsciente colectivo de la humanidad que requiero sanar. ¿Cuántos? ¿Cuántas programaciones? Pregunto, energía de la fuente, ¿cuántas programaciones sociales que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación podemos retirar el día de hoy? Que requieren ser sanadas. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1.000 en 1.000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, 100.000, 200.000, 300.000. ¿Cuántas programaciones sociales de otras encarnaciones del inconsciente colectivo de otras encarnaciones podemos sanar el día de hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1.000 en 1.000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. ¿Cuántas programaciones sociales que provienen del linaje paterno y linaje materno de su respectivo inconsciente colectivo podemos sanar el día de hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1.000 en 1.000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Y finalmente vamos a ver en este cuadro las programaciones políticas, ¿sí? Yo superior tengo programaciones políticas que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación que requiero sanar. Yo superior tengo programaciones políticas que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad de esta encarnación que requiero sanar, que limitan mi desarrollo personal, limitan mi desarrollo espiritual. ¿Cuántas programaciones políticas requiero retirar de esta encarnación? ¿Cuántas programaciones políticas que provienen de otras encarnaciones del inconsciente colectivo de otras encarnaciones requiero sanar el día de hoy? ¿Cuántas programaciones políticas que provienen del linaje paterno y linaje materno de su respectivo inconsciente colectivo familiar requiero sanar, de su respectivo inconsciente colectivo requiero sanar el día de hoy? De esta encarnación, ¿cuántas programaciones políticas requiero retirar? Sanar. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1.000 en 1.000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones. Programaciones políticas de otras encarnaciones de su respectivo inconsciente colectivo
Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 4.000.000. Energía de la fuente, los yo superiores aquí presentes, tenemos programaciones políticas que provienen de ancestros, del linaje paterno, del linaje materno, de nuestros ancestros y de su respectivo inconsciente colectivo que requerimos sanar. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 4.000.000. Entonces vamos a hacer la sanación, ¿sí? Y entonces me había olvidado de pedirles su permiso, así que les voy a pedir su permiso. Todos, todas me dan su permiso mentalmente o lo ponen en el chat para hacer la sanación, para liberar toda esta, todos estos componentes, toda esta información, todas estas memorias, todos estos programas que se convierten en un limitante para nosotros y para muchos de los miembros del colectivo. ¿Sí? Entonces, vamos todos y todas, los yo superiores aquí presentes, elevamos esta petición y damos permiso al mismo tiempo a la energía de la fuente para que a través de nuestros respectivos yo superiores, a través de la legión de seres que trabajan por la luz, a través del elixir reparador, nos permita liberar toda esta información que hemos encontrado el día de hoy, nos permita liberar todos los miedos colectivos, todos los traumas históricos, todos los patrones culturales, todas las memorias ancestrales, todas las programaciones religiosas, todas las programaciones sociales, todas las programaciones políticas de esta encarnación, de otras encarnaciones que provienen de ancestros que hemos encontrado a nivel grupal, a nivel individual, ocultas, muy ocultas, profundamente ocultas. Vamos a pedir que toda esta información sea trasladada al sustrato cuántico de la creación para ser convertidas en luz pura y en luz divina. Que todos los espacios que queden vacíos como parte de esta sanación sean llenados con la luz y el amor del Creador. Los yo superiores aquí presentes sellamos esta petición en confianza, fe y verdad. Gracias, gracias, hecho está, hecho está. Y preguntamos, ¿se está gestionando de manera eficiente? ¿Se está gestionando de manera eficiente en retiro de miedos colectivos? Yo superior, ¿se está gestionando de manera eficiente el retiro de miedos colectivos? Pregunto, yo superior, ¿han sido retirados todos los traumas históricos? Yo superior, ¿han sido retirados todos los patrones culturales? Yo superior, ¿han sido retiradas todas las memorias ancestrales? Yo superior, ¿han sido retiradas todas las programaciones religiosas? Yo superior, ¿han sido retiradas todas las programaciones sociales? Yo superior, ¿han sido retiradas todas las programaciones políticas? A ver, ¿lo verificamos? ¿Se han sido retiradas o no? Bien, bien, Made, bien, Araceli, bien, Rita, bien, Ale, bien, Julia, bien, Nadia, bien, bien, Zoila, bien, bien, Aida, bien, Doris, Aldo, bien, Rosa. Si no han sido retiradas, si a alguien le sale que no han sido retiradas, vuelve a repetir. 1, 2, 3 veces, vuelve a verificar.
¿sí? Porque de pronto puede haber alguna distracción, porque de pronto recién estoy construyendo la ruta neuronal y de pronto necesito afirmar mucho más con la intención. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la última ficha. Con esta ficha terminamos la reunión de hoy, pero igual vamos a trabajar fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a mirar las capas del inconsciente que van del yo al colectivo. ¿Sí? Y entonces vamos a preguntar si tenemos capas que necesitamos sanar del yo consciente al colectivo. Energía de la fuente. Tengo capas de mi yo consciente que requiero reparar, que requiero sanar en conexión con el inconsciente colectivo. Tengo capas de mi inconsciente personal que requiero sanar en conexión con el inconsciente colectivo de la humanidad. Si quieren, lo ponemos en otra frase, ¿no? Más sencilla. Si tenemos pensamientos que requerimos sanar, si tengo ego que requiero sanar, si tengo voluntades que requiero sanar o falta de voluntades que requiero sanar, ¿no? Si tengo heridas, traumas, deseos reprimidos que requiero sanar, si tengo lealtades invisibles, si tengo patrones repetitivos que requiero sanar, si tengo eventos no resueltos, eventos heredados de mi transgeneracional que requiero sanar, si tengo arquetipos, si tengo mitos, si tengo miedos globales que requiero sanar. Entonces, cuando vemos las capas del inconsciente, miren, son 5 capas. El consciente, el inconsciente personal de cada uno de nosotros, el inconsciente familiar, el inconsciente transgeneracional y el inconsciente colectivo. Y en cada una de esas capas vamos a encontrar algo que sanar. ¿Sí? Tengo algo que sanar de esta capa consciente en conexión con el inconsciente colectivo. La capa consciente conectada con el inconsciente colectivo de la humanidad tiene cosas que sanar del 100%. ¿Cuánto hay que sanar a nivel de grupo? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 91%, 92%, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. A nivel de esta capa consciente en conexión con el inconsciente colectivo. ¿Cuántos pensamientos, cuánto ego, cuánta voluntad o falta de voluntad requerimos sanar? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 millones. Bien. 12 millones. Hay capas del inconsciente personal en conexión con el inconsciente colectivo que requerimos sanar, los yo superiores aquí presentes. ¿Qué porcentaje de los que estamos aquí presentes necesitamos sanar esta capa del inconsciente personal conectada con el inconsciente colectivo de la humanidad? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%, el 95%, el 96%? ¿Cuántas heridas, cuántos traumas, cuántos deseos reprimidos podemos liberar el día de hoy de esta conexión? Cuento de 1 en 1,
cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 7.000.000 de heridas, de traumas, de deseos reprimidos. ¿Cuántas sesiones requiero para sanar este inconsciente personal conectado con el inconsciente colectivo de la humanidad? 1, 2, para sanar el 100%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sesiones. Tenemos heridas, traumas, deseos reprimidos que requerimos sanar. ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántos deseos reprimidos? Bien, Janet. Bien. Bien, Araceli. Bien, Marta. ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes requerimos sanar el inconsciente familiar conectado con el inconsciente colectivo de la humanidad? El 100% necesitamos sanar esa conexión, el 99%, el 98%, el 97%. ¿Cuántas lealtades invisibles, cuántos patrones repetitivos necesitamos sanar? ¿Cuántas lealtades invisibles, cuántos patrones repetitivos necesitamos sanar de ese inconsciente familiar conectado con el inconsciente colectivo de la humanidad? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. 5.000.000 de lealtades invisibles y patrones repetitivos. ¿Cuántas sesiones requiero para liberar el 100% de esa información? Una sesión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo superior, requiero sanar el inconsciente transgeneracional. ¿Qué porcentaje de los yo superiores aquí presentes necesitamos sanar el inconsciente transgeneracional? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 91%, el 92%, el 93%, el 94%? ¿Cuántos eventos no resueltos? ¿Cuántos eventos heredados
del inconsciente transgeneracional conectado con ese inconsciente colectivo podemos sanar el día de hoy. Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones. Hay información que requiero liberar, sanar del inconsciente colectivo. Hay arquetipos, mitos, miedos globales que requiero sanar del inconsciente colectivo, de todas las capas del inconsciente colectivo, de esta, de otras encarnaciones, que provengan del transgeneracional, que provengan de todos los planos, líneas temporales, dimensiones. ¿Cuántos puedo retirar? ¿Cuántos arquetipos, mitos, miedos globales podemos retirar el día de hoy? Cuento de 1 en 1, cuento de 10 en 10, cuento de 100 en 100, cuento de 1000 en 1000, cuento de 10.000 en 10.000, cuento de 100.000 en 100.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, cuento de 1.000.000 en 1.000.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones, 10 millones de arquetipos, mitos y miedos globales contenidos en esta capa del inconsciente colectivo. Bien, Nadia. Bien. Podemos desglosarlo, ¿sí? Ya para el sábado que trabajemos, vamos a desglosarlo eso, poquito a poquito. Vamos a desmenuzarlo todo. Hay mucha más información que trabajar. Hay mucho más. ¿Sí? Así que les comentaba para quienes habían estado pendientes del inicio de esta actividad. Inicialmente lo habíamos programado para el viernes, pero hemos hecho una reprogramación y va a ser todos los sábados, el 6, el 13 y el 20, con la posibilidad de que podamos pasar 1 o 2 fechas más para poderlo trabajar. Va a depender del grupo, qué tan dispuesto es el grupo, qué tanto podamos profundizar, qué tanto podamos avanzar en la sanación. Recuerden que estas reuniones van a ser una pauta, ¿no? Porque cada uno va a tener que hacer su propio trabajo personal, ¿sí? Entonces es un trabajo de sanación, es un trabajo de compromiso, de ponerle voluntad, de tomar la decisión de empezar a trabajar esta parte, este aspecto, ¿no? De profundizarlo un poco más. Entonces, quien se sienta llamado, quien se sienta llamada a hacerlo, bienvenido, ¿no? Ya saben que siempre, a veces no tenemos disponibilidad del efectivo, pero igual lo pueden conversar con Mariana y lo pueden luego cancelar, ¿no? Si alguien está muy interesado, puede conversarlo con Mariana, ¿ya? Eso está siempre hemos dado ese tipo de facilidades para que nadie se quede corto, ¿no? No puedo pagarlo ahora, cuando tenga lo amortizo, lo pago todo, ¿sí? A veces yo he invitado personas y son los programas, ¿ah? Y no entran, no entran. Les he mandado invitación y no entran. Entonces, igual lo respeto, ¿no? Lo respeto. Pero me hace mirar, me hace reflexionar un poco. Porque ahí los programas, los bloqueos nos afectan, nos limitan. Entonces quiero pedirles permiso a todos, a todas, para hacer la sanación de estas capas del inconsciente.
Todos me dan su permiso o mental o por el chat y vamos a liberar todo, ¿sí? Todo lo que hemos encontrado el día de hoy a nivel grupal y a nivel individual. Bien. Entonces decimos todos, todas, si tienen un papel ahí y un lapicero, van rayando y van descargando toda la información ahí y luego ese papel lo queman, ¿no? Siempre pueden poner un vasito con agua y sal también, o pueden prender un incienso, o pueden prender una vela, siempre, ¿sí? Entonces decimos, los yo superiores aquí presentes, elevamos esta petición a la energía del creador, a la energía de la fuente, y le damos permiso para que a través del elixir reparador, a través de la legión de seres que trabajan para la luz, a través de cada uno de los yo superiores aquí presentes, podamos liberar todas las capas del inconsciente, todas las capas que nos conectan con el inconsciente colectivo de la humanidad. Todas las capas que hemos visto hoy a nivel grupal, a nivel personal, toda la capa consciente, la capa inconsciente, la capa del inconsciente personal, la capa del inconsciente familiar, la capa del inconsciente transgeneracional, la capa del inconsciente colectivo. Vamos a pedir que toda la información que hemos encontrado a nivel de pensamientos, de ego, de voluntad, de heridas, de traumas, de deseos reprimidos, de lealtades invisibles, de patrones repetitivos, de eventos no resueltos, de eventos heredados, de arquetipos, de mitos, de miedos globales, contenidos en el inconsciente colectivo y conectados con cada una de estas capas nuestras. Vamos a pedir que toda esa información que no está alineada a nuestro bien mayor, que limita nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual, sean retiradas y enviadas al sustrato cuántico de la creación para ser convertidas en luz pura y en luz divina. Vamos a pedir que todos los espacios que hayan quedado vacíos como parte de esta sanación sean llenados con la luz y el amor del Creador. Los yo superiores aquí presentes sellamos esta petición en confianza, fe y verdad. Gracias, gracias. Hecho está, hecho está. Y verificamos, ¿sí? Se han sido liberados, se ha sido liberada toda la información que hemos encontrado a nivel de las capas del inconsciente personal, del inconsciente familiar, del inconsciente transgeneracional, del inconsciente colectivo. Bien, Virginia. Bien, Marta. Bien, Nadia. Bien, Araceli. Bien, Marta. Bien, Kiyomi. Bien, Jorge. Bien. Bien, Made. Bien. Bien, Rita. Bien, Zoila. Bien, Janet. Bien. Bien, Rosa. Bien. Preguntas, dudas, sugerencias, recomendaciones, reclamos, quejas. Sí se está gestionando, ¿no? Se está gestionando de manera eficiente. Ahora, yo puedo preguntar si con estos ejercicios puedo culminar el aprendizaje de alguna lección de vida, ¿no? Yo superior. Haciendo estos ejercicios puedo aperturar la culminación de alguna lección de vida que tengo bloqueada, estancada, que está pendiente de culminar su aprendizaje al 100%, porque al final es eso, ¿no? Nos ayuda
podemos medirlo a partir de ahí. ¿Cuántas lecciones voy a poder culminar si trabajo este aspecto del inconsciente colectivo de la humanidad? Porque nos pone un freno, no nos deja avanzar. Y es muy potente, ¿no? Nos puede, si no tenemos claridad, si no tenemos conciencia, nos puede terminar transformando, ¿no? Y podemos ser un aparatito más de todos los que hay operando para el sistema de control. Ah, Marce, igual, si yo tengo un síntoma, o sea, si me aparece un dolor en la espalda, un día me apareció un dolor en la espalda muy temprano y era como si me hubieran hincado la espalda y muy fuerte, ¿no? Cuando aparece un síntoma, como el que nos comenta Marce, ¿no? Porque siento ira, ¿no? La ira que estoy sintiendo está asociada con el ejercicio que he hecho el día de hoy. La ira que tengo está asociada con un bloqueo energético que ha sido colocado hace pocas horas atrás. La ira que tengo tiene que ver con alguna información que proviene de mis ancestros. Ese estado emocional de ira que estoy sintiendo es mío, me pertenece, le pertenece a un ancestro. ¿Cuántas iras necesito liberar el día de hoy? ¿Sí? El otro día llegó una compañera, una consultante, venía después de varios meses de haberse alejado de las terapias, ¿no? Y me dice, vengo con mucho dolor de cabeza y vengo con el estómago que no lo puedo resolver. Ya me fui a todo lado, ya tomé todo lo que tenía que tomar, ya me he hecho todas las terapias que tenía que hacerme y no se me resuelve. Y pregunto, ¿cuántas emociones atrapadas están alojadas en el estómago? Y tenía 3.000 emociones atrapadas, generadas hace pocas horas atrás, ¿no? Ahora, yo podría preguntar si esa ira que tengo es la ira del colectivo también. ¿Ya? Bien, ahí las lecciones de vida. ¿Sí? Marce, puedes preguntar, ¿no? Esa ira, ¿de dónde viene? ¿De tu sistema familiar, de tu sistema transgeneracional, del inconsciente colectivo? ¿Es de esta encarnación? ¿Cuántas emociones de ira tienes que liberar? ¿Tuya, de tus ancestros, de tu sistema familiar? Libéralo y vas a sentirte en paz, en calma, ¿no? Cuando se levantó esta chica, luego de hacerle la terapia, ya no tenía dolor de cabeza, no tenía el dolor de estómago, se le había ido, se me fue, me dice. Bien, 9 lecciones de vida, ¿no? 8 lecciones de vida, 5 lecciones de vida, ¿sí? Yo he sentido eso, cada vez que hacemos este tipo de ejercicios, este, vamos rompiendo moldes, bloques, contenciones que se nos han puesto, ¿no? Porque cada día somos más conscientes de aquello que nos afecta, que nos limita, que nos hace conflictuar con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Que nos paraliza, que despierta nuestra incredulidad. Bien, yo quiero agradecerles a todas y a todos, ¿no? A Marta, a Ale, a Liliana, a Vivian, a Rosa, a Nadia, a Rita, a Ana María, a Sony, a Patrick, a Everilde, a Liliana, a Anita, a Zoila, a Vanessa, a Polonia, a Janet, a Marce, a Edith, a Pilar, a María Elena, a Lea, a Soraima, a Andrea, a Héctor, a Eugenia, a Indira, a Virginia, a Julia, a Janet, a Doris, a Dolly, a Aldo, a Araceli, a Jorge Alberto, a Susana, a Dalila, a Maricruz, a Elian,
por haberse tomado su tiempo, por estar aquí. Podrían estar en casa tranquilos viendo televisión, pero gracias por compartir este tiempo, por compartir esta energía y por que lo que hemos hecho esta noche también estamos seguros que ayuda a que podamos sanar el alma del planeta, para que podamos sanar estas capas que muchas o pocas veces le hemos prestado atención, ¿no? Pero que es parte de este proceso, ¿no? Es parte del proceso. Gracias, Julia. Gracias, Marce. Gracias. Sí, el material les va a ir a todos los grupos. Recuerden, va el video y va el material. Los van a encontrar en los grupos. Y si a alguien no les llega, Mariana, no pusimos el canal de YouTube ahora por un tema ahí que tuvimos técnico, pero lo vamos a cargar el video en YouTube mañana. Y mañana deben estar también, no solo el video, sino este PowerPoint para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Sí? Y si no llega, ya saben, ponen su comunicado o si tienen dificultades, preguntan. Ya está el material, lo puedo ver y lo vamos a publicar de todas maneras. Va a llegarles a ustedes en los grupos todo el material. ¿Sí? Gracias a todos, a todas. Que tengan una bonita noche. Han sido muy amables. Gracias, profesor. Gracias con todos, Gracias, con todas. profesor. Buenas Y estamos en noches. contacto. Bye, buenas noches. El lunes vemos, Buenas noches. seguimos viendo el tema de las parejas, ¿no? Nos ha quedado pendiente, así que seguimos viéndolo. Gracias. Gracias, Que les vaya profesor. bien. Muchas gracias. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches, Virginia. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye, bye.